Hola Rocío, ¿cómo le va? Señoras y señores, buenas tardes. La Dirección General de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Técnica Particular de Loja y el municipio de Loja les da la más cordial bienvenida al taller denominado Sistema de Información Geográfica aplicados a la prevención de incendios forestales. Para dar inicio, interviene la doctora Ana Santos, directora general de vinculación. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Gracias, Anita, Karina, por esta introducción. Un saludo especial a Diego, que está por aquí acompañándonos, a todos los que están presentes, las personas que van a participar de este taller. Felicitar por este momento, creo que es un hito el que ya hemos llegado hasta acá. Felicitar el trabajo y agradecer muchísimo el trabajo de Fabián y de Baltasar. Desearles muchos éxitos en el taller y lo más importante es que podamos aplicar y poner en práctica todos estos conocimientos que Fabián nos va a compartir en esta tarde. Entonces, desearles éxitos y que podamos obtener frutos que en verdad vayan en beneficio de nuestro cantón. Sí, un fuerte abrazo, un gusto de verlos por este medio. Muchas gracias. El objetivo de este taller es capacitar a los estudiantes en los conocimientos teórico-prácticos necesarios para el modelamiento de susceptibilidad a incendios forestales con el uso de sensores remotos y sistemas de información geográfica. A más de ello, brindar recursos y herramientas de planificación y soporte en las acciones de prevención, mitigación y monitoreo de incendios forestales del Cantón Loja. En este momento interviene Diego Ramón en representación del municipio de Loja. Muchas gracias. En primer término, quiero saludar de una manera muy efusiva y cordial a todos y a todas quienes estamos en este evento virtual que como municipio consideramos que es muy relevante que la academia, las instituciones, en este caso municipio, puedan unirse para poder generar procesos mucho más aterrizados en la realidad que estamos viviendo, por un lado, pero por otro lado que apunten a solucionar a problemas viejos, graves, y que lamentablemente no los hemos podido solventar. Por otro lado, también consideramos que es fundamental que desde este territorio, Loja Cantón, Loja Provincia, podamos realmente decirle al Ecuador y al mundo que tenemos propuestas y propuestas innovadoras y propuestas efectivas para poder vivir en un territorio sostenible, en un territorio adecuado y que todos estamos comprometidos en esa dirección. Y un tercer elemento que quería dejar también planteado es el compromiso que como municipio de Loja de seguir profundizando este relacionamiento, estos relacionamientos con la academia, con la sociedad civil, con la sociedad del tercer sector, que nos permite efectivamente dar una respuesta concertada, una respuesta dialogada y sobre todo una respuesta efectiva a las cosas. Sin más, agradezco mucho a los colegas de la Universidad Técnica que han tenido la gentileza de invitarnos a participar en este evento y que efectivamente nosotros consideramos como un aliado fundamental en esta búsqueda del llamado desarrollo para nuestro cantón. Muchas gracias. Educación Continua de la Universidad Técnica Particular de Loja cuenta con instructores de gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional como enseñanza a nivel superior. Me permito en este momento comentarles a todos ustedes cuáles van a ser los expositores que nos van a estar acompañando en este taller. Julia Isabel Loján Córdoba, ingeniera en gestión ambiental por la Universidad Técnica Particular de Loja, técnico consultor en el proyecto de vinculación, identificación de áreas susceptibles de incendios forestales en el Cantón Loja, sus temas de interés, SIC, teledetección, ciencia de datos. Otro de los expositores es Baltasar Calvas Espinosa, actualmente coordinador incisiva Smartland UTPL, máster en Sistema de Información Geográfica, Universidad San Francisco de Quito,
Ingeniero forestal por la Universidad Nacional de Loja. Experiencia de 15 años en sistemas de información geográfica. Otro de nuestros expositores es Fabián Reyes Bueno, PhD en Ingeniería para el Desarrollo Rural por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Ingeniero forestal por la Universidad Nacional de Loja. Docente universitario en la Universidad Técnica Particular de Loja de la materia de cartografía, sistemas de información geográfica y ordenación territorial. Experiencia de 18 años en sistemas de información geográfica. Temas de interés: sí, planificación y ordenamiento territorial, administración de tierras, catastro y valoración de tierras. A continuación, los dejo en compañía de Fabián Reyes Bueno, investigador de la UTPL. Bueno, muchas gracias, Karina, por esa presentación. En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes por estar presentes en este curso. Quiero también agradecer a Anita Santos y a Diego Ramón por la oportunidad de haberme permitido desarrollar esta iniciativa, este proyecto, que es un proyecto que nace a partir de esa necesidad que sentimos dentro de la universidad y dentro del propio gobierno local en el año 2019, me parece que fue, cuando hubo este mega incendio en el sector de Quinara, este incendio que se propagó sin control durante pocos días entre los cantones de Loja y también de Gonzanamá, ¿no? Más o menos se quemaron 7.000 hectáreas y nos llevó a pensar muchas cosas como academia, cómo podríamos contribuir nosotros a que eso de alguna forma se logre prevenir o mejorar la planificación, mejorar nuestra actuación hacia ese tipo de incendios, ¿no? En ese sentido, planteamos este proyecto de vinculación porque, claro, estábamos conscientes de que la Secretaría de Gestión de Riesgos ha avanzado mucho en estos aspectos, en la generación de modelos de incendios, modelos de susceptibilidad a inundaciones, a una serie de amenazas que tenemos en el territorio, pero no estábamos tan claros qué tan bien se acoplan esos modelos a nuestro cantón, ¿no? Que también se acoplan a esos modelos a nuestro cantón, y tampoco estábamos muy claros de saber si el nivel de riesgo que tenía el territorio, el cantón Loja, era igual en todos los meses o variaba en algunos sectores en diferentes meses, ¿no? Entonces eso nos llevó a plantear este proyecto de vinculación con la finalidad de generar de alguna forma un mapa dinámico, un mapa que se vaya actualizando con el tiempo y un mapa que nos permita saber, no digo en tiempo real porque es imposible en función de los datos con los que contamos para generar estos mapas, pero sí generar mapas próximos a la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Con unos días de anticipación probablemente a fenómenos. Eso es lo que nos planteamos en el proyecto y lógicamente después intentar plantear ya unas acciones tanto de prevención como de mitigación de incendios forestales. Entonces, este fue un proyecto de vinculación anclado a la iniciativa 2030, en la cual también existe una fuerte participación de Smartland, de la sección de manejo y gestión de recursos naturales de la UTPL, de la titulación de gestión ambiental y desde luego del municipio de Loja, ¿no? Entonces, básicamente lo que quisimos hacer fue identificar la susceptibilidad de incendios forestales. No los quiero aburrir mucho con una presentación, porque básicamente es la presentación que hice en el taller. Así que voy a pasar algunas cosas muy rápido y otras cosas voy a comentarlas, pero desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, lo que buscábamos es identificar básicamente en dónde están los sitios que tienen mayor predisposición a incendios forestales, ¿no? Y cuáles son esos desencadenantes de esos incendios forestales, ¿no? Entre ellos las variables que pueden actuar, como por ejemplo la elevación, la pendiente o la topografía, las variables climáticas que siempre son muy importantes para que ocurran este tipo de
de incendio, bueno, de fenómenos, bajas precipitaciones, temperaturas altas, vientos fuertes, cuestiones o variables antrópicas como actividades agrícolas o actividades recreativas que podrían aumentar el riesgo. Hicimos una recopilación de todos estos datos y en ese proceso ya contado específicamente y además transmitido a ustedes es el que queremos lograr en este curso, que ustedes conozcan cómo nosotros realizamos todo este proceso y cómo finalmente ustedes lo podrían aplicar, ¿no? Nosotros para realizar este proyecto, claro, en función de lo que queríamos, nosotros queríamos que sea una herramienta útil para el municipio de Loja, pero también una herramienta replicable para cualquier territorio del Ecuador. En función de las políticas propias que maneja el país, decidimos hacer todo con software e información libre, ¿no? Utilizamos software libre para procesar datos, utilizamos información libre para descargar y utilizarla como base para generar el modelo de riesgo de incendios, ¿no? Utilizamos 887 puntos, ya les va a contar más adelante Julia, que va a ser la capacitadora principal, por decirlo de alguna forma, de este curso. Les va a explicar de dónde sacamos nosotros los puntos de control para poder hacer el modelo. Antes de aplicar un modelo hay que construirlo y hay que construirlo en función de las dinámicas que se presentan en el territorio. Entonces recopilamos esos puntos, recopilamos las variables que identificamos y que estaban asociadas a esos puntos. Por ejemplo, si identificábamos incendios en el 2015, por poner una fecha al azar, el 20 de septiembre del 2015, recopilábamos siempre la información anterior a esa fecha, anterior al 20 de septiembre del 2015. A veces encontrábamos imágenes del 10 de septiembre del 2015, a veces del 5 de septiembre del 2005, pero siempre eran imágenes anteriores a la ocurrencia del incendio, para saber cuáles eran las condiciones en ese momento para que ocurra el incendio. De lo contrario, no nos hubiera salido un buen modelo. Generamos 1.436 puntos, identificamos también sitios que podrían que podían haberse incendiado, pero sin embargo no se incendiaron, ¿no? Y nos sirvieron para utilizarlos como puntos de control. Esa información fue finalmente generada para 23 variables y fue incorporada en un modelador también abierto y gratuito de Google que se llama el Google Earth Engine. Es un modelador bastante potente, bastante nuevo también, se sabe poco de él, pero se vienen desarrollando algunas aplicaciones. Nuestra imagen básica fue la imagen Sentinel-2A, es una imagen también que está accesible de forma gratuita en internet. Uno puede simplemente registrarse y después empezar a descargar las imágenes. Y son imágenes multiespectrales, ¿no? Son imágenes que nos dan información no solo de la cobertura vegetal, sino que además nos dan unas bandas espectrales mucho mayores para que nosotros podamos identificar rápidamente si es una zona que está, o la vegetación está muy seca, cuál es la salud que tiene la vegetación, y esos son insumos básicos para incorporar en el modelo. En el modelo no utilizamos datos climáticos. Es una pena no haber utilizado datos climáticos, pero no los utilizamos realmente porque la calidad que tenemos o la granularidad de los datos climáticos es demasiado grande, ¿no? Tenemos datos climáticos, por ejemplo, de 1 kilómetro cuadrado, y sabemos que los incendios en 1 kilómetro cuadrado o algunas zonas en 1 kilómetro cuadrado pueden incendiarse y otras no. Así que resultaba una variable demasiado general como para incorporarla en el proyecto. Por eso decidimos identificar otras variables que podrían estar asociadas al clima en un determinado sitio, ¿no? Quitamos nubes. Es importante identificar en las imágenes las nubes y es importante quitarlas porque de lo contrario no podríamos tener unas imágenes suficientemente fiables. Para quitar nubes utilizamos combinación de imágenes en los sitios donde habían detectadas estas nubes. Después, bueno, utilizamos estas variables como elevación, distancia, zonas antrópicas, que son variables, por decirlo de alguna forma, fijas, son variables que no cambian demasiado por el tiempo, ¿no? La elevación no va a cambiar prácticamente nunca.
a menos que estemos en Zapotillo, donde se están bajando las montañas, pero en Loja al menos no van a cambiar, no va a cambiar tanto la situación de la elevación. La distancia, zonas antrópicas, eso puede cambiar, pero el cambio es bastante lento. Se puede utilizar por algunos años una misma capa. La distancia a ríos no va a cambiar. La accesibilidad al centro económico no va a cambiar. El centro económico es el centro de la ciudad de Loja como tal. Lo medimos en minutos, además la accesibilidad a zonas pobladas, concretamente a la parte central de las zonas pobladas, de las cabeceras parroquiales del Cantón Loja, la accesibilidad a vías, la distancia que existía desde cada punto en línea recta hacia la vía más cercana, hacia la vía carrozable más cercana, y después las capas que tenemos que ir actualizando permanentemente. Cada 4 días o cada mes, dependiendo de cuál sea nuestra necesidad. Esas capas todas están derivadas de la imagen Sentinel-2A. La primera variable es la NDVI, que es una diferencia normalizada de vegetación, ¿no? Que nos permite identificar el grado o el nivel de salud que puede tener que puede tener la cobertura vegetal, ¿no? Niveles bajos indican zonas ya un poco secas, probablemente niveles muy altos identifican zonas húmedas o zonas de bosque, etcétera, etcétera. Y el NDMI, que es el que nos permite identificar realmente cuál es la humedad que tiene el combustible en una zona. Esa es una de las variables más importantes y que de hecho el modelo la identificó como una de las variables más importantes para poder identificar si una zona es propensa a incendiarse o no. Todas estas variables entraron a cocinarse, por decirlo de alguna forma, en un programa también de acceso libre. Ese programa se llama Hueca, ¿no? Es un programa que se lo puede descargar y se lo puede utilizar sin ningún tipo de restricción. Y dentro de ese programa utilizamos un clasificador de árboles logísticos que finalmente nos lanza un árbol de decisión. Un árbol de decisión que tiene esta forma que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Genera una serie de ramas, identificando primero cuáles son las variables que permiten diferenciar grupos, ¿no? Y permiten que dentro de esos grupos exista la máxima homogeneidad posible, ¿no? En función de eso se identifican estos grupos y dentro de los grupos finalmente se crea una ecuación de regresión. Una ecuación de regresión logística, lógicamente, ¿no? Esta ecuación de regresión logística tiene las variables más importantes que pueden afectar a la probabilidad de que una zona se incendie o no, y les asigna unos pesos, ¿no? Los pesos van a variar. Los pesos, por ejemplo, del acceso o la distancia hacia carreteras van a variar en el primer nodo con respecto al noveno nodo, por ejemplo. Probablemente en el noveno nodo sea más importante otra variable, o tenga más peso otra variable. Eso es lo que hacen los árboles de clasificación, generar una ecuación de regresión que finalmente me va a permitir determinar si una zona está, es más propensa de incendiarse que otra. Para poder recomendar y utilizar sobre todo este modelo, lógicamente teníamos que hacer unas pruebas de desempeño del mismo. Teníamos que probar el desempeño de los modelos, con lo cual generamos o calculamos el área bajo la curva, ¿no? El área bajo la curva básicamente nos permite identificar qué porcentaje de los datos que deberían ser correctos en cuanto a la probabilidad de incendios realmente lo son, ¿no? En este sentido, nosotros obtuvimos un valor de 0.87. Un área bajo la curva superior a 0.70 se considera un área bajo la curva bastante buena, ¿no? 0.87 permite evidenciar que el modelo predice bastante bien la probabilidad de incendios forestales y podríamos nosotros utilizarlo para, con cierta certeza, poder identificar esas zonas más propensas a incendios. Finalmente,
bueno, está el índice kappa también que se calculó adicionalmente al área bajo la curva que tuvo 0. Déjenme mover esto un momentito, 0.64, que indica, bueno, que es un modelo razonablemente bueno para poder predecir los datos de incendios forestales o las zonas que tienen mayor propensión a incendios. Y finalmente, había que de alguna forma generar unas herramientas que permitan aplicar fácilmente este modelo, ¿no? Una cosa es generar el modelo y otra cosa es aplicarlo permanentemente. Nosotros lo empezamos a aplicar cada 4 días y después hacíamos un resumen mensual de la imagen de probabilidad de incendios forestales. Pero hicimos también unos algoritmos, aquí con la ayuda de Julia también. Ella generó unos algoritmos que nos permitieron semi-automatizar este proceso, ¿no? Que a través básicamente de un solo clic y de identificar las capas, nosotros podamos tener ya un resultado final. Se generaron todos estos algoritmos, en total 6 algoritmos que nos permitieron hacer todo el proceso de la información, teniendo ya como base el modelo que nosotros habíamos generado. Entonces, a lo que nos vamos a dedicar en este curso es, primero, a que ustedes conozcan el proceso ya a profundidad, lo pongan en práctica y después también pongan en práctica todos estos algoritmos de aquí, ¿no? Desde cómo descargar las capas en el Google Earth Engine, cómo preprocesarlas allí, cómo incorporarlas al QGIS y cómo en el QGIS hacer todos estos pasos que están aquí hasta lograr tener su mapa de probabilidad de incendios forestales. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentarles a grandes rasgos del proyecto y de lo que nos interesa a nosotros en este curso. Nos interesa básicamente trasladarles a ustedes todo el conocimiento que fuimos generando en este proyecto que creo que es de interés para todos. Bueno, y con esto me faltó la última parte. Voy a dar paso a Julia. Julia nos va a contar lo que tiene planificado y va a empezar también ya con las actividades propias del curso. Bueno, igual, al igual de mis colegas, agradecer la oportunidad y este espacio para intercambiar conocimiento. Les voy a contar un poco cómo nos vamos a manejar en este curso. Y bueno, el cronograma más o menos, ya lo sabemos, son los jueves y viernes las sesiones sincrónicas con acompañamiento desde las 4 de la tarde hasta las 6. Esto va a ser desde hoy hasta el 18 de junio. ¿Y cómo están distribuidos los temas? Bueno, aquí rápidamente les cuento. Entre hoy y mañana. Ok, perdón. Pensé que era algo relativo a la presentación. Bueno, entonces les decía que entre hoy y mañana vamos a ver el primer módulo, que es el módulo más pesado, teóricamente, que es de sistemas de información geográfica. Y mañana finalizamos con el segundo módulo, que es el de modelos de aprendizaje automático. Para la siguiente semana vamos a trabajar netamente en cómo aplicar el modelo de susceptibilidad del Cantón de Loja. Y para la tercera semana, el día jueves, vamos a ver un poco de monitoreo de variables meteorológicas en tiempo real. Y para el viernes 18, cerrando ya el curso,
o los talleres vamos a ver cómo monitorear focos de calor o anomalías térmicas. En cuanto a la certificación y la aprobación del curso, el curso tiene una duración de 40 horas académicas, 16 horas van a ser actividades sincrónicas, 12 de estas son con acompañamiento con estas sesiones en Zoom y las restantes corresponden a videos de acompañamiento. Y las 24 horas restantes van a ser de trabajo autónomo del participante, esto es ya sea con lecturas extra, con lecciones o con ejercicios prácticos. El curso se va a aprobar con el 70% del mínimo de la nota y con el 75% de asistencia, especialmente a las 3 últimas sesiones que son la parte práctica. Y al finalizar el curso con éxito, se entregará el certificado probatorio en sistemas de información geográfica aplicados a la prevención de incendios forestales, que este certificado está avalado por el municipio de Loja, por Smartland UTPL y por UTPL. Aquí en esta presentación que les compartiré en el grupo de WhatsApp, les dejo lecturas sugeridas para profundizar más en los temas que vamos a ver a lo largo del curso. Y de igual manera el enlace al grupo de WhatsApp. Antes de comenzar con el temario, si alguien tiene alguna pregunta, siéntase libre de hacerlo. ¿Alguien tal vez que tenga alguna consulta de las exposiciones? No por mi parte. Perfecto. Bueno, entonces lo que corresponde al módulo de hoy, que es el módulo 1, llamado Sistemas de Información Geográfica, es empezar con qué es la información geográfica. Tal vez muchos ya estamos relacionados, pero siempre es bueno volverlo a repasar. Bueno, la información geográfica son, en resumen, datos de los que poseemos también una ubicación. Por lo tanto, esta información geográfica tiene dos componentes, que son el componente temático, que es el valor del elemento, ya sea, por ejemplo, saber que hay 8.751 habitantes, acompañados del dato espacial, que es en dónde están estos 8.751 habitantes. Esta componente espacial es entonces la localización o la posición geográfica del elemento del valor del que estamos hablando. Y esta ubicación se puede dar de dos maneras. De manera implícita, cuando está contenida dentro de un código postal o una clave catastral, y de manera explícita cuando poseemos coordenadas. Entonces, los sistemas de información geográfica serían esas herramientas que nos permiten trabajar con los datos georreferenciados, ya sea para abrirlos, visualizarlos, leerlos, editarlos, almacenarlos, gestionarlos y sobre todo para generar resultados con ellos, ya sea en formato de mapas, en informes, en gráficos. Y así de manera breve, los SIG tienen 5 elementos. Se componen de los datos, de la información con la que estamos trabajando, de los métodos y técnicas que utilizamos con ellos, del software o los programas que nos ayudan a trabajar, el hardware, el dispositivo desde el que trabajamos, y el componente humano, que son las personas. Hay muchos tipos de SIG. Hay SIG de escritorio, que son los más populares ArcGIS y QGIS. También hay opciones para mapeo en la nube, entre los más recomendados UMAP, Instamap, ArcGIS Online y Carto. Y también hay algunas iniciativas en SIG móvil. De la misma manera, otra forma de clasificarlos es si son iniciativas gratuitas o si son de pago. A la izquierda podemos ver las iniciativas gratuitas, siendo QGIS la más popular, que es con el software con el que vamos a desarrollarnos y a trabajar durante todo el curso.
Y a la derecha vemos las opciones de pago como MapInfo y ArcGIS. Otra clasificación muy usual es a los SIG, identificarlos por su software. Si el software es privativo, es decir, que tiene su código fuente o el código con el cual está programado privado o no abierto al público, o por su parte si es un software libre como QGIS. ¿Cuál es la ventaja de los software libres? Es que nos da 4 libertades esenciales. Esto sobre todo es muy útil cuando en el campo de los programadores, pero al final todos nos nutrimos de los avances de QGIS. La primera libertad con los software libres es de que se puede utilizar el programa para cualquier propósito, incluso en el propósito comercial. También que, ya que tenemos el acceso al código fuente o a la manera en la que está programado, se puede estudiarlo y modificarlo. También se puede redistribuir copias y se puede distribuir copias con mejoras o con cambios hechos por la comunidad. Esto le da a QGIS un sentido amplio de comunidad, de colaboración. Y bueno, los SIG tienen muchísimos campos de aplicación, entre ellos les voy a nombrar algunos rápidamente. Puede aplicarse en ámbitos técnicos y científicos, por ejemplo, en agricultura para manejo de suelos, inventario de recursos, en análisis de redes, de accesibilidad, para elegir rutas óptimas. También en el ámbito ambiental se puede utilizar para seleccionar áreas protegidas y corredores o para hacer análisis de cuencas hidrográficas que se busquen proteger o simplemente gestionar. Aquí vemos ejemplos, por la izquierda vemos concesiones mineras del Ecuador, también vemos un mapa de amenaza por movimientos en masa del 2017 y a la derecha vemos una distribución potencial del oso de anteojos en Ecuador. Creo que el mapa o la información geográfica que más hemos visto estos meses es el de casos de COVID 2019 en Ecuador, que es un ejemplo muy claro de lo que es información geográfica, tener este dato de cuántos contagios, cuántos pacientes recuperados y localizarlos, saber su ubicación o tener una referencia de dónde sucede. También se puede aplicar para el ámbito de la gestión y la planificación, ya sea para catastro, para planificación urbana, para ordenación territorial y para planes de turismo. También otro ámbito en el que se aplica es el empresarial, para focalizar campañas de marketing, para temas de logística y distribución, ya sea para economizar y optimizar costos, y para elegir la ubicación óptima de sucursales. En este caso vemos la localización de las sucursales de Servientrega en Ecuador. Bueno, el siguiente, que es también de los más interesantes, cuando tiene una aplicación social o comunitaria. Puede ser para procesos migratorios, para cadenas de abastecimiento de alimentos, como es la que está aquí a la izquierda, o inclusive para criminología. Aquí vemos un mapa mundial de la tasa de homicidios en 2017. Igual, aquí les cuento rápidamente de algunas iniciativas sociales que están basadas en información geográfica. La primera de ellas se llama ResiBesi y que tiene dos propósitos. La economía circular a través de la reutilización y reciclaje de materiales y la inclusión social. Esta aplicación básicamente lo que hace es ubicarnos en el mapa y decirnos cuál es el vecino que recicla o el vecino recolector más cercano a nosotros para poder llevar los materiales que ya íbamos a desechar y a ese vecino le genera un pequeño ingreso por la venta o la reutilización de estos materiales. Otra iniciativa social de Ecuador, esta es en Quito, se llama Otros Mapas y que utiliza los mapas o la información geográfica para reflejar problemáticas, para presentar barrios a la distancia, por decirlo así, debido a la pandemia. Ellos solían hacer estos paseos de Jane, pero la pandemia lo complicó hacerlo presencialmente, entonces lo están haciendo actualmente con mapas en la nube. Otra
iniciativa social que utiliza mapas e información geográfica son estas dos, que están desarrolladas sobre todo en otros países como México, pero que también pueden servir de inspiración para acá, que son una solución antidesperdicio, es decir, nos permiten a partir de nuestra ubicación generar un radio e identificar ya sea a 1 kilómetro, 10 kilómetros, esto depende de nuestra capacidad de desplazamiento. Y la comida que íbamos a desechar la podemos compartir con este tipo de aplicaciones. Y la última, que también es muy interesante, que trata de revivir o de traer de vuelta el trueque. Y por último, el último ejemplo de aplicación de los SIG puede ser incluso cultural o estético, como estas campañas que vemos aquí. A la izquierda vemos un mapa de México con sus principales elementos culturales o los más representativos para llamar turismo. También vemos una infografía de dónde están localizadas las principales religiones del mundo. Y a la derecha vemos una opción más artística que es la noche estrellada proyectada en Lima. Y bueno, ahora sí, les voy a hablar del protagonista del curso, que es QGIS, que es el software libre, el SIG de software libre por excelencia, que funciona gracias a donaciones y colaboradores como estos de la imagen, que son los miembros sostenedores. Bueno, QGIS nos permite crear información geográfica, editarla, visualizarla, analizarla y publicar esta información. Está disponible para casi todas las plataformas y sistemas operativos, Linux, Microsoft, Windows, Mac, e inclusive está en fase experimental el desarrollo para Android. Fue lanzada la primera versión de prueba llamada QuantumGIS en 2002 y a partir de allí tuvo 33 versiones hasta que en 2018 lanzó la versión pública. Se podría decir la versión comercial, pero como no tiene fines de lucro, es mejor decirlo la versión pública, QuantumGIS 0.10. A partir de 2018 hasta 2021 surgieron algunas líneas, QGIS 2 y QGIS 3, y por ahora la más reciente es QGIS 3.18, pero la más estable de las recientes y con la que vamos a trabajar es QGIS 3.16. Aquí vamos a ver un breve recorrido de cómo cambió la interfaz de QGIS. Este es el primer programa público, no experimental, QuantumGIS de 2008. Vemos que era bastante básico a comparación de cómo es ahora. Y lo vamos viendo que al año siguiente ya tuvo más funciones. Luego en 2013, ya con la línea QGIS 2. Y también fue desarrollando a la par QGIS escritorio y el visualizador o el browser. Que es, este de aquí es la versión compacta o simple, sin tanto análisis, simplemente para visualizar la información y los atributos. Bueno, aquí tenemos cómo es la interfaz de QGIS 2.14, de QGIS Browser 2.14, después de 2.18 vemos que ya a partir de la línea de QGIS 2, la interfaz es prácticamente la misma en QGIS 2, pero en realidad van habiendo mejoras gracias al software libre. Año tras año van mejorando funciones, corrigiéndose errores, lo que nos permite que, bueno, ya permitió este lanzamiento y este cambio de logotipo a la línea de QGIS 3. Estamos viendo QGIS 3.10, que vemos que ya cambió la interfaz. Las barras de herramientas ya son un poco más diferentes. Pero en esencia, las líneas de QGIS 2 mantienen la misma estética y la línea de QGIS 3 se mantiene de esta manera. Para descargar la versión que vamos a utilizar en el curso, que es la de QGIS 3.16, vamos a acceder a este sitio, este enlace, y
Bueno, aquí es un video de cómo se ve este enlace. Y vemos que ahí está. De primero nos muestra el último lanzamiento, el lanzamiento más estable, el que tiene mayores funciones. Y también vemos que igual nos da opciones para descargar en sistemas operativos como Mac, como Linux. Podemos ir ahí explorando. Lo importante aquí es ir a la pestaña de todos los lanzamientos donde va a estar el repositorio de las versiones antiguas y de las que están disponibles, tanto para los sistemas operativos de Windows, de Mac, y bueno, también nos da una opción de los complementos o plugins. Al momento de descargar el archivo para poder instalar el programa en nuestra computadora, vamos a ver que hay opciones, especialmente en Windows, nos va a dar opciones de 32 bits y 64 bits. Para ver qué tipo de sistema tenemos que ir a configuración, equipo acerca de, y ahí vamos a tener la información del procesador. En este caso está basado en 64. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, Julita. Ok, gracias. Bueno, y una vez que hayamos descargado ya nuestro ejecutable de QGIS 3.16, lo que va a continuar es el asistente de instalación en el que vamos a dar siguiente, aceptamos los términos, elegimos en qué directorio o en qué carpeta vamos a guardar los archivos. Y aquí donde dice, en el paso 4, podemos seleccionar estos componentes de Carolina, Dakota y Alaska, que son datasets, o sea, grupo de información o de datos con los que podemos trabajar para hacer prácticas. Pero en este caso simplemente vamos a instalar el programa. Le damos a instalar, esperamos un momento hasta que el asistente nos diga terminar y ya tendríamos nuestro programa. En la interfaz de QGIS 3.16 se ve de esta manera. Tenemos, tenemos una barra superior de menús que podemos configurarle, quitarle opciones, agregarle igual características. Tenemos a la izquierda un administrador de capas. Tenemos un panel de capas para donde van a estar las capas que estamos trabajando o las capas abiertas. Un panel navegador o explorador para buscar información y para poder agregarla. Y tenemos también el lienzo del mapa, que es donde vamos a trabajar la mayoría del tiempo. No sé qué les parece si nos tomamos un descanso de 5 minutitos. Sí, sí puede ser. El modelo está desarrollado en la versión 3.16, pero realmente funciona con todas las versiones de la línea de QGIS 3. Entonces, respondiendo a Diana, sí, puede ser la versión 3.18 también. De nada. Me indican entonces, vamos a un receso de 5 minutos, ¿puede ser? ¿Sí? Son Sí. las 16 horas y 50 minutos exactamente, entonces retornaríamos a las 16 horas con 55 minutos. Solicitamos, por favor, no se olviden de hacer el registro en el enlace que puso en un inicio Julita para poder tener su asistencia al mismo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Volvemos en 5 minutos. Julia, antes de irnos, no sé si podrías compartir nuevamente el enlace para los que entraron un poquito después Perfecto, de que lo claro, pusiste. con gusto, no hay inconveniente.
que estamos ya dentro de las 16:55. Me confirman, por favor, si nos integramos nuevamente. Perfecto, entonces continuamos, mi estimada Julia. Sí, muchas gracias. Perfecto, los dejo en su compañía entonces. Gracias, Karina. Vamos a ver súper rápido cuáles son los tipos de datos de entrada en QGIS, o los dos principales archivos de entrada con los que vamos a trabajar, que son el formato raster y el vectorial. Vemos aquí a la izquierda una imagen que trata de describir el mundo real, teniendo aquí un río y unos árboles. En sí, tenemos dos maneras de representarlo, ya sea en formato vectorial, como vemos a la izquierda, con tres geometrías principales, que son los puntos, las líneas y los polígonos, tratando de representar el mundo real con estas tres figuras. Y por su parte, el otro tipo de dato de entrada, que es el raster, que trata de al mundo real dividirlo en cuadrículas. Y cada cuadradito se llama píxel. La imagen satelital de la que nos hablaba el ingeniero Fabián tiene formato raster, lo que quiere decir que cada cuadrícula o cada píxel, en este caso es de 10 metros, que cada cuadradito de esa capa va a representar lo que pasa en el territorio en 10 metros. Algunas, por nombrarlas, algunas extensiones de archivos vectoriales que lee QGIS o con las que se puede trabajar en QGIS son Shapefile, archivo de texto delimitado por comas, que es una manera de exportar datos en Excel también, que es el CSV. Y también tenemos aquí DWG, también tenemos el XML, el GML, el GPX, que es sobre todo para trazas y rutas con dispositivos móviles. Y una de las mayores innovaciones en las versiones de QGIS 3, que es el geopaquete. También tenemos los archivos JSON o JSON. Bueno, la pronunciación siempre es debatible. Y en raster, por su parte, tenemos algunas extensiones. Tenemos el punto ADF, pero con las que más se trabaja es TIFF y JPG. En este caso, en el curso que vamos a trabajar va a ser sobre todo con TIFF, y nos vamos a manejar con Shapefile, con geopaquete y con CSV. ¿Cómo se cargan las capas raster en QGIS? Vamos a nuestra interfaz de QGIS y vemos aquí que hay un símbolo en el administrador de capas de esta cuadrícula. En esta cuadrícula podemos ingresar datos raster, podemos elegir un archivo y elegimos el directorio y es decir, la carpeta donde está contenida. Con estos tres puntitos elegimos la carpeta donde está contenida y seleccionamos el archivo que queremos añadir. En este caso es un archivo de extensión TIFF. Cuando lo añadamos podemos ver que quedaría algo así. Ya en nuestro lienzo del mapa ya podemos visualizar esta capa raster. Por su parte, para añadir capas vectoriales, tenemos igual en el administrador de capas, tenemos esta V, que es para ingresar capas vectoriales, que puede ser un archivo, un directorio o una carpeta también llamada geodatabase, por ejemplo. Y bueno, algunas otras opciones, pero sobre todo vamos a trabajar con formatos que el tipo de fuente sea un archivo. Y el procedimiento es prácticamente el mismo: ir a los tres puntos aquí, elegir la carpeta donde está el archivo y el archivo. En este caso va a ser un archivo shapefile, pero para que este archivo shapefile se pueda visualizar sin problemas, siempre debe venir acompañado de algunos archivos con otras extensiones. En este caso vemos aquí el límite parroquial Vilcabamba, tenemos una hoja de cálculo
que me parece que es el formato XML, también un archivo de proyección, PRG, uno de, bueno, y así, algunos archivos que respaldan. Y para que se pueda cargar este shapefile es necesario tenerlos a todos. El procedimiento es el mismo, darle clic en añadir y ya podemos ver nuestra capa en QGIS. ¿Por qué decía yo hace un momento que el GeoPaquete es una innovación interesante o un desarrollo interesante de las nuevas versiones de QGIS? Porque por el contrario de las capas shapefile, nos permiten exportar e importar información vectorial y no estar preocupándonos de no haber pasado los otros archivos y, o sea, de saber que va a funcionar la capa sin tener que estar descargando todos los archivos. Simplemente en uno viene resumido, viene un solo paquete. Y para exportar, para cambiar del formato shapefile a JPG, bueno, el geopaquete, lo que se hace es clic derecho en la capa, exportar y guardamos los objetos como, y de ahí nos va a dar algunas opciones. En el formato ponemos geopaquete y vemos que ya vamos a tener la misma capa, pero resumida en un simple archivo, en un solo archivo que es el de JPKG. Y la última capa con la que vamos a trabajar en el curso, o tipo de capa con la que vamos a trabajar, son los archivos de texto delimitado, que son, podríamos decirlo, muy parecidas a los Excel, son igual, tablas que poseen información o localización, es decir, coordenadas. Y el procedimiento es ir igual al administrador de capas en esta especie de coma y elegir dónde está la carpeta donde está y elegir el archivo. En este caso identificamos el formato del archivo que es .csv y damos algunas opciones. Nos pide que le confirmemos que el separador decimal es la coma. En el caso de que en nuestro archivo el separador decimal sea el punto, lo dejamos sin señalar. Y bueno, aquí también, si el primer registro tiene los nombres de campos o si todos son datos. Y aquí, si aquí en definición de geometría le ponemos ninguna geometría, lo que va a hacer es simplemente exportar esa tabla como un archivo más, sin la ubicación geográfica. Pero en el momento de seleccionar coordenadas del punto, debe haber en nuestra tabla alguna columna que refleje la coordenada en X o en Y. Este de aquí, cuando se hace levantamiento en campo, viene casi siempre por defecto en programas como Cobo. Pero bueno, se los comento más porque lo vamos a utilizar en el segundo taller práctico, que es el de monitoreo de variables climáticas o meteorológicas, perdón. Y bueno, al final aquí, para confirmar que estamos ingresando bien la información, si estamos poniendo bien todos los datos que nos pide, podemos ver un datos de ejemplo o una vista previa. Si esta vista previa ya se asemeja a una tabla, significa que lo hemos hecho bien y que podemos añadir la capa. Y aquí tenemos ya nuestra capa añadida. Todas estas capas, en el caso de que quieran ir reforzándolo en su casa, las tengo ya subidas en una carpeta de Mega que está en esta presentación y a la que ya les compartí el enlace les voy a compartir el enlace en WhatsApp. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Tal vez alguna inquietud por parte de los participantes. Sí, estimada Julia, hay unas preguntas en el chat. Ok. Sí, querida Diana, sí hay.
Acá está. Aquí, esta presentación igual yo se las comparto por WhatsApp y aquí en lecturas sugeridas les dejé el enlace al manual oficial de QGIS 316. Estos manuales se los encuentra fácilmente y como QGIS es el software más utilizado, el software libre más utilizado de SIG, igual siempre hay recursos disponibles. Ya, de nada. Bueno, esto no se carga, pero acá está. Se demoró, pero aquí está. Y aquí en este PDF está casi todos los aspectos, por no decir todos, de qué herramientas tiene, para qué sirve y todo esto. Es el manual de entrenamiento oficial, pero igual se puede buscar en internet o en YouTube también. Bueno, voy a permitir continuar. Y bueno, hace algunas diapositivas atrás, creo que en las primeras, les había comentado que la información geográfica, además de ser importante la localización, también vienen con un valor o un dato importante sobre ellos. Este componente temático se puede ver en las capas vectoriales de dos maneras, con el identificador de objetos espaciales, que es esta ahí que vemos aquí de información, y a la que podemos hacer clic sobre cualquier elemento y se nos va a derivar una tabla de resultados de identificación donde vamos a poder ver cuál es el valor para ese elemento o ese punto que señalamos de cada columna o de cada campo. Aquí vemos, por ejemplo, que este punto de incendio, que son de los puntos de muestreo que se utilizaron para el modelo, vemos, por ejemplo, que este punto corresponde a un incendio que inició el 1 de diciembre de 2018. Y la otra manera de ver este componente temático es a través de la tabla de atributos, que ya en nuestro panel de capas seleccionamos la capa o activamos la capa y bueno, vamos aquí a esta tabla que está al lado del identificador y vamos a ver que se nos abre la tabla con nuestros 1436 puntos y de los que podemos ir seleccionando para identificar a qué punto corresponde esa información. Y bueno, hay un par de conceptos que estuvieron ocultos dentro de estas capturas, que estuvieron todo este tiempo en la barra de estado de la interfaz, que es la que aparece aquí en la parte inferior, que son las coordenadas y el sistema de referencia de coordenadas. Y rápidamente les voy a contar a qué se refieren estos dos términos que nos permiten localizar o ubicar con mucha precisión un punto sobre la superficie de la Tierra. Y justamente para lograr la precisión que disfrutamos hoy en día, inclusive con aplicaciones móviles, pasaron muchas cosas dentro de la geodesia. Y esta ciencia, como lo recordarán bueno, en mi caso de la escuela, es la ciencia que estudia la forma y las dimensiones de la Tierra. Y cómo lo lograron con muchas misiones geodésicas que se desarrollaron entre los siglos XVIII y XX. ¿Qué resultado dieron estas misiones? Pues que la Tierra no es una esfera perfecta y que, como vemos en esta imagen, tiene algunas deformaciones que son causadas por la gravedad. Entonces, la Tierra se parece no tanto a esta esfera que vemos en celeste y un poquito menos a
a la elipsoide que vemos en rojo. Se parece más a este modelo de geoide que parece una pelota aplastada y que vemos que tiene sus pequeñas deformaciones, sobre todo en el lado de África. Bueno, ¿qué hizo la geodesia cuando descubrieron todo esto en las misiones? Pues generó modelos y sistemas marcos, modelos matemáticos que se aproximen a la forma real que tiene la superficie. Y bueno, aquí vemos en la parte inferior, vemos la superficie terrestre en café, que vemos que tiene sus deformaciones, tiene puntos más altos, puntos más bajos. También vemos en celeste el geoide, que es esta figura que vemos señalada arriba, que se aproxima bastante bien a las deformaciones o a las subidas y bajadas. Y vemos también en una línea punteada verde el elipsoide, que es una especie de esfera que se achata en los polos. Y bueno, de todos estos modelos que se propusieron, ya se propusieron algunos globales, otros locales. El que más se utiliza en la actualidad es el WGS84, que es un modelo que utiliza un elipsoide o una figura de elipse como referencia y que tiene sus pequeños ajustes, bueno, que la hacen aproximarse y que permiten ubicar cualquier punto en la superficie de la Tierra. Esto rápidamente es como si tomáramos el planeta y lo hiciéramos un plano cartesiano. Nos permite tomar información en X, en el eje de X, en el eje de Y y en el de Z. Y todo este sistema marco es la base para los GPS que utilizamos hoy en día, o estos sistemas de posicionamiento. Y para expresar este tipo de coordenadas o de posiciones, las dos grandes corrientes o tipos de coordenadas son las geográficas, que toman a la Tierra o al planeta como una superficie esférica, como una figura esférica, perdón, y la dividen con grados, con ángulos también. La dividen en latitud y longitud. Y mientras que las coordenadas cartográficas o proyectadas lo que hacen es tomar esta figura esférica y tratar de pasarla a una superficie plana. Hace muchos años se utilizaba más en mapas, pero en la actualidad esta superficie plana se ha transformado en pantallas. Y bueno, algunas formas de pasar esta esfera casi perfecta a una superficie plana son tomarla como un cilindro y escanearla, por decirlo así, o también tomar un cono y proyectarlo como un cono, que es la opción B, y lógicamente la plana, que es más utilizada para los polos, o que nos sirve más porque da más detalle en los polos. Las coordenadas geográficas lo que nos permiten es, como les decía, dividir esta esfera que es el planeta, o esta casi esfera que es el planeta, con dos medidas, latitud y longitud. Latitud que se refiere como la distancia en ángulo desde el ecuador o desde el centro del planeta, ya sea hacia el norte o hacia el sur. Y la longitud que es la distancia desde cualquier punto de la Tierra, desde el meridiano cero, que es el de Greenwich, ya sea para el este o el oeste. Bueno, esto aquí, vemos vemos la cuadrícula de qué grado o qué ángulos correspondería nuestro planeta o nuestras zonas del planeta o continentes. Vemos, por ejemplo, aquí América, lo vemos, nuestro país sobre todo, entre los 0 grados y 15 grados hacia el sur de latitud. ¿Y cuál es el sistema de referencia de coordenadas o este sistema marco en proyecciones o que ya se puede pasar a pantallas? El más utilizado es el transversal de Mercator, que lo que hace es dividir al mundo en zonas UTM, que se enumeran desde el 1 al 60. Y para Ecuador le corresponden 7 zonas, como las vamos a ver aquí.
En el hemisferio norte tenemos las zonas 17N y 18N que vienen con estos códigos de EPSG, que son los que se manejan en QGIS. Vemos, por ejemplo, para el caso de las provincias del norte, muy al norte, sería este código, el 32617, mientras que para las provincias que están ya en el hemisferio sur o justo en el sur de Ecuador, sería la cuadrícula o la zona UTM 17M y 18M. Con la que vamos a trabajar para el Cantón Loja es EPSG 32717, que corresponde a la cuadrícula 17M, donde está Loja. Y para Galápagos vemos que hay 3 de estas zonas, que son la 15N, la 15M y la 16M. Aquí un pequeño ejemplo de cómo el mismo punto puede expresarse de diferentes maneras. Aquí vemos en coordenadas geográficas, en nuestro sistema de referencia WGS84, también con el código EPSG. Vemos que este punto en Calderón, en Quito, tiene la longitud, bueno, tiene en X longitud 78 y en latitud este valor. Mientras que ese mismo punto en coordenadas proyectadas, que es el EPSG 32717, tiene otro valor. Esto es algo que sucede casi no se percibe, pero siempre es bueno saberlo porque pueden ocurrir algunos errores, especialmente en softwares que solo, o en sí que solo permite, o solo trabaja con un sistema de referencia de coordenadas. Estas capturas corresponden a un SIG de la nube que es UMAP y en el que solo se puede importar información. Se puede trabajar simplemente con el sistema WGS84 y como vemos son los mismos puntos, la misma información, pero por el sistema de coordenadas puede complicarse el trabajo con ello. Bueno, estas coordenadas sí se pueden convertir y también se pueden trabajar en QGIS rápidamente la conversión. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo estás? Un gusto. Te saluda Jonathan Morales. Si quisiera algo, todavía tengo un poco una pequeña duda aquí. Bueno, yo en la trayectoria de mi preparación y tanto en el ámbito profesional como también dentro de mi preparación como estudiante, siempre he trabajado en el programa de ArcGIS. Es la primera vez que voy a manejar este programa en QGIS. Y por lo tanto, o sea, mi duda aquí es, en este programa podemos, o sea, trabajar en los dos tipos de coordenadas, tanto las geográficas como las coordenadas también proyectadas, ya sea en grados y en metros. Sí, buena observación, Jonathan. Sí, realmente QGIS permite trabajar con muchos o prácticamente todos los sistemas de referencia de coordenadas y también podemos unificarlos. Podemos transformar la información si la tenemos en WGS84, por ejemplo, pasarla a 32717. Esto en realidad solo lo menciono así rápidamente, en el caso de que por ejemplo, al descargar dentro del programa de Google Earth Engine, podamos decidir si lo exportamos con cualquiera de estos sistemas de referencia. Jonathan, solo una cosa para reforzar lo que dice Julia. En realidad el software QGIS es un software libre, pero tiene muchísima similitud al ArcGIS, ¿no? La interfaz se parece un poco más al, ¿cómo se llamaba? Al ArcView. No sé si recuerdas tú el ArcView que había antes del ArcGIS. La interfaz se parece un poco más a eso, pero el QGIS tiene muchísimas herramientas. En el ámbito de las herramientas, en cambio, se parece muchísimo más al ArcGIS y tiene una potencialidad adicional que se pueden añadir complementos.
complementos para análisis, complementos para visualización, y lo hace una herramienta bastante potente. Este tipo de acciones que tú comentas, entonces, se pueden hacer con bastante facilidad. Las carga a las capas incluso de diferentes sistemas de referencia, y para la visualización las transforma automáticamente para la visualización, ¿no? Para el procesamiento tú ya tendrías que hacer la transformación manual para quedarte con una capa que tenga permanentemente un determinado sistema de referencia. Una duda más aquí. Bueno, supongamos, yo estoy haciendo un proyecto, estoy haciendo un trabajo, tengo que realizar un mapa X, pero tengo coordenadas tanto en grados como coordenadas también en metros. ¿Puedo trabajar con los dos tipos de coordenadas en el mismo proyecto, en el mismo mapa? Puedes trabajar con los dos tipos de coordenadas en el mismo proyecto, en el mismo mapa, pero no en la misma capa. Eso no lo puedes hacer ni en ArcGIS. Deberías generar dos capas. Una capa que tenga proyecciones cartográficas y una capa que tenga coordenadas geográficas, para que a alguna de las dos la transformes, una vez generada el archivo Shape, lo transformes al otro sistema de referencia. Y ahí sí puedes homogeneizar. Listo, perdón, Ju, que te he interrumpido. No, gracias. Mi estimada Julia, dicen, no, pero creo que eso ya lo respondió, que si les van a compartir los archivos para probar. ¿Sí? Ya creo que Sí. contestaron eso. ¿Alguna otra pregunta tal vez de los participantes, por favor? No, me parece que no hay más dudas entonces. Ok. Muchas gracias, Karin. Gracias también, Julia. Bueno, ahora vamos a ver qué es el geoprocesamiento. El geoprocesamiento es, así rápidamente, cualquier procedimiento que nos permita trabajar con dos capas. Puede ser con dos capas vectoriales, con una capa vectorial y una raster, o con dos capas raster. Bueno, es geoprocesamiento, estos procedimientos que nos permiten hacer algunas cosas. Por ejemplo, en este de aquí que vemos el primero, que es de contornos mínimos, o también llamado envolvente convexa, nos permite encerrar o generar un polígono que contenga todos los puntos de una geometría. Esta herramienta no la vamos a trabajar realmente en el ámbito de este curso, pero es bueno mencionarla. También otra muy común, las zonas de influencias o buffer, que nos permiten crear un área de influencia o de una capa vectorial, ya sea punto, polígono o línea. Y lo que nos permite hacer es generar, a partir de esta información, que ya sean los puntos, las líneas o los polígonos, generarle un margen o un área de influencia. Por ejemplo, si yo tengo estos puntos de incendio y quiero delimitar un radio de 5 kilómetros para hacer reforestación, por ejemplo. Lo que haría el programa es crear una nueva geometría que rodee el punto inicial con la distancia que le dimos nosotros. Y bueno, las más comunes, que son las operaciones de solape y con las que vamos a trabajar en nuestro modelo. La primera de ellas, la intersección, que lo que nos permite hacer es, con una capa de entrada y una capa que va a ser la capa de intersección o la capa de máscara, lo que nos permite hacer es recortar una información que esté en una información más grande o a mayor escala, recortarla para nuestro sitio de interés, que en este caso es la capa, en el momento cuando se intersecan las dos.
Y a partir de ahí va a salir una capa de salida con la información de la primera capa o la capa de entrada, pero simplemente del área de intersección. Por el contrario, tenemos la opción de unir capas, que lo que hace es combinar la información. También tenemos otra herramienta de procesamiento que es de la diferencia simétrica, que lo que hace es tomar dos capas de entrada. Por ejemplo, aquí vemos este rectángulo, en rectángulo amarillo con un círculo morado, y lo que hace es, como resultado, sacar aquellos elementos que no sean comunes a ambos. Es decir, en la parte que no coincide. Esto depende sobre todo del tipo de análisis que estemos haciendo y de cuál sea nuestro interés o hacia dónde queremos ir. También tenemos la función de cortar, que es básicamente similar a la de intersección, que hace recortar la información de la primera capa con el área de estudio o área de interés y extraer la información de ahí. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar la herramienta de intersección y de cortar? Básicamente la de cortar se basa más en geometría y mantiene la información temática o los valores de la capa más grande, la capa de entrada. Mientras que en la capa de intersección se combinan las dos capas o las dos tablas de atributos o información contenida en la capa. Y por último, las dos herramientas de geoprocesamiento que vale mencionar y que vamos a utilizar para dentro de nuestro modelo, que es la de eliminar polígonos de astilla. Estos polígonos de astilla son, por ejemplo, estas pequeñas áreas que vemos en amarillo en la capa de entrada, que se denominan astilla porque son falsos polígonos o que son resultado de alguna operación que quedaron ahí como retazo, por decirlo así, y que en realidad, al ser tan pequeñas, complican el análisis, y lo que se puede hacer es unirlas al contorno común más grande, unirlas al área más grande o a la geometría cercana más grande. Y bueno, casi siempre son errores del programa o pequeñas fallas que surgen cuando se hace algún otro geoprocesamiento, y lo que se hace es determinar cuáles vamos a considerar que son polígonos astilla. Es decir, si tengo una geometría menor a 1 hectárea, por ejemplo, la puedo seleccionar como un polígono de astilla, y para que al final estos polígonos se unan, como vemos en la capa de salida, con la región más grande. Por decirlo aquí, la geometría verde absorbió la pequeña geometría amarilla. Y esto en general es útil para términos de visualización y también de análisis, porque podríamos pasar de tener, por ejemplo, 10.000 elementos en una capa, y al eliminar estos polígonos pequeños o polígonos astilla, podríamos tener la mitad o el tercio de estas geometrías sin dañar realmente mucha información. Y la última, que es la de disolver o fusionar regiones. Como vemos en la capa de entrada, bueno, esta no se aprecia bien por el tamaño, pero en la capa de entrada vemos que esta geometría está dividida en muchos polígonos pequeños. Y lo que hace esta función de disolver es fusionar regiones o polígonos que estén adyacentes, que tengan el mismo valor. Por ejemplo, digamos que yo tengo una capa de habitantes, una capa de habitantes de un cantón, o habitantes de cada barrio, y esos serían los pequeños polígonos. Lo que yo podría hacer en ese caso, si está demasiado fraccionada esta capa, lo que podríamos hacer es disolverla en función de una característica, por ejemplo, el nombre del barrio, del nombre de la parroquia, perdón. Entonces, todos los barrios que pertenecen a una parroquia los podemos disolver, y así tendríamos una geometría de simplemente parroquias. Bueno, aquí también en esta presentación les dejo una práctica
práctica que es opcional para reforzar esto de geoprocesamiento, que en realidad son herramientas muy fuertes y bastante desarrolladas en QGIS, pero que por fines prácticos para este taller simplemente sería conocerlas así rápidamente. Pero si les llama la atención o si sería más útil conocer más sobre geoprocesamiento y practicarlo, les dejo adicional esta práctica, que es un guión de prácticas con sus archivos para poder ir haciendo captura a captura o paso a paso cada uno de estos geoprocesamientos. Bueno, les cuento también, mientras Julia pasa allí, que Julia es también youtuber. Entonces, Julia les puede pasar algunos videos de cosas básicas, si quieren familiarizarse un poquito más con QGIS, para que vayan repasando, para que vayan viendo cómo funciona el programa. Ya que vayan poniendo en práctica algunas cosas que va comentando Julia. Gracias por la publicidad. Bueno, y las maneras de acceder a estas herramientas de geoprocesamiento son dos. La primera con el menú vectorial, que es este que vemos aquí en el lado superior, vectorial, herramientas de geoproceso. Y vemos aquí las que había mencionado, que son las más comunes. Buffer, cortar, envolvente convexa. Y bueno, ahí podemos ir practicando. Y la segunda opción, que es a través del menú procesos, que aparece un poquito más a la derecha, y que si este menú no aparece, lo podemos activar en complementos. Complementos que son, como decía el ingeniero Fabián, que son como cuando armamos un Lego y podemos ir adicionándole más piezas. Entonces, estos complementos son piezas o pequeños Legos que hacen que el programa tenga mayor funcionalidad o que lo hacen más fuerte. Y bueno, les había mencionado este del menú de procesos y es justamente de los últimos temas que vamos a hablar, que es la caja de herramientas de procesos, que por decirlo así es nuestra caja fuerte de herramientas en QGIS, que es bastante parecido al catálogo en ArcGIS, donde podemos buscar, en lugar de estar buscando menú por menú, podemos digitar qué queremos hacer o cómo se llama la herramienta que queremos ejecutar. Por ejemplo, aquí en nuestra barra de búsqueda podría simplemente buscar la opción Buffer en lugar de irme a vectorial, geoprocesamiento, que también se puede hacer, pero desde el menú de caja de herramientas es la manera rápida o sin complicarse tanto de acceder a herramientas. Y bueno, aquí está una pequeña descripción que es un catálogo donde podemos encontrar rápidamente cualquier proceso o algoritmo que queramos ejecutar. Y lo interesante de esta caja de herramientas de procesos es que nos permite generar modelos o flujos de trabajo, es decir, para automatizar un procedimiento. En lugar de, si tenemos que hacer 2 o más geoprocesos, por ejemplo, si queremos a un punto aplicarle un buffer y después recortarle un área, o bueno, algunos geoprocesamientos en orden, lo que tal vez convenga, que es lo que hicimos en el proyecto, es modelarlo o hacerlo un flujo de trabajo para que se ejecute simplemente con hacerle clic. Estos procesos se pueden guardar y son los que vamos a compartir en la sesión 3 o el módulo 3, que ya es con el modelo de susceptibilidad y que simplemente nos permite elegir las capas, darle a ejecutar y tener el resultado, sin tener que ir haciendo paso por paso o buscando herramienta por herramienta. ¿Cómo se ve un ejemplo de modelador de procesado? Así. Tenemos en amarillo una capa de entrada. Vemos aquí que esta capa va a ser que va a alimentar o que va a ser la capa de entrada de algunas herramientas o algunos geoprocesos. En este caso, un geoproceso de un aliado o un refuerzo de QGIS que viene en las últimas versiones, que es GRASS. Esta función que es para interpolar datos o a partir de datos conocidos, explorarlo o expandirlo. Bueno, este es un simple ejemplo.
pero lo que hace es, el modelador toma una capa de entrada que está aquí en amarillo, le hace un procedimiento o alguna función y empieza a sacar capas de salida o resultados, que son lo que nos interesa. Por ejemplo, aquí tiene un modelo de elevación que me imagino que es para pendiente y orientación. Y esto aquí tenemos ya nuestro resultado, al que podríamos ya simplemente guardarlo como una capa vectorial. Aquí también les comparto un video sobre modelamiento de procesos en YouTube. Este video está tanto para las versiones de QGIS 2 como QGIS 3. Y por último, el último aspecto de QGIS que vamos a necesitar es ya cuando queramos compartir o imprimir las capas que hemos manejado o con las que hemos trabajado, las queramos compartir ya sea para difusión, para alguna reunión de trabajo o cualquier tipo de interés que tengamos de exportar esta información en archivos que sean más sencillos como imágenes o PDFs. Aquí vemos el menú en las barras de herramientas, vemos que está estas dos opciones, que es para una nueva composición y también el que permite administrar composiciones. Un proyecto en QGIS puede tener varias composiciones. Podemos crear un formato para una composición de mapas, un diseñador de mapas, por ejemplo, para suelos, otro si estamos trabajando, qué sé yo, en cultivos y así. O podemos trabajarlo todo en el mismo diseñador, añadiendo nuevas páginas. Igual, más información o más práctica para esto de composición de mapas, les dejo aquí una práctica opcional de composición de mapas y un video de refuerzo. ¿Cómo se ve la interfaz para componer o para crear un mapa? En QGIS se ve más o menos así, con algunas herramientas a la izquierda para seleccionar objetos, para desplazar, por ejemplo, este mapa, si lo quiero un poco más a la izquierda dentro del cuadro, estaría esta opción de desplazamiento dentro del mapa. Y aquí he señalado simplemente las que más se ocupan o las más recurrentes. La de añadir mapa, que nos permite añadir mapas o añadir capas diferentes. Y bueno, aquí también le podemos generar un estilo con colores, con colores, con leyenda. También podemos ponerle texto, una barra de escala que nos diga tal medida o tanta longitud en un mapa representa tanta longitud en la superficie real o en la vida real. Y también tenemos otra que es de las más comunes, que es la de geometrías, donde nos permite añadir ya sea rectángulos, triángulos o círculos para que nuestro mapa sea más atractivo. Igual, todo sobre cómo darle estilo a las capas y cómo generar composición de mapas está en la práctica que les he compartido y también en los videos. Al final, podríamos tener resultados como estos, que es dentro del proyecto que se generaron algunos mapas temáticos como este de aquí, que es de los incendios registrados a nivel nacional entre 2003 y 2020. El mapa de la izquierda corresponde a un mapeo realizado con imágenes satelitales de la NASA. Bueno, y aquí tenemos ya estilizado para que las provincias con mayor número de incendios estén con un color rojo más intenso. Igual le podemos añadir etiquetas. Tenemos aquí una flecha del norte. Y también podemos añadir gráficos en manera de imágenes que hemos generado en otro programa, en este caso Excel. Y lo podemos añadir aquí también para que complemente la información. Podemos añadir rectángulos con nuestra opción de geometrías y poner ahí también un texto para especificar de dónde hemos obtenido esa información. Y bueno, aquí básicamente tendríamos dos mapas o dos capas insertadas, una más grande y aquí otra más pequeña. Y ya, eso sería
el acompañamiento sincrónico por esta sesión, pero las actividades asincrónicas de esta semana son una evaluación, bueno, en realidad 2 evaluaciones, que va a ser una evaluación por cada módulo, con 10 preguntas de opción múltiple que estará disponible desde mañana hasta el jueves, y también una práctica que esta ya viene calificada, a diferencia de las demás que eran opcionales, que es de Conociendo QGIS. La guía o el PDF con las indicaciones y el proceso de esta práctica está en este enlace, al igual que los archivos que se necesitan. ¿Y cómo se va a calificar esta práctica? Es subiendo un documento de Word con las capturas del proceso en este enlace, igual, hasta el jueves 10. Eso sería todo de mi parte, pero igual, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta por parte de los participantes? Ya hay una pregunta que dice, ¿me puede repetir lo de la evaluación? Sí, claro, con gusto. Les envié nuevamente en esta conversación, está el link de... A ver, ¿me puede repetir lo de la evaluación? Por favor, nos enviarán un link, dice. No es registro, me estoy confundiendo yo, perdón, es evaluación. A ver. No, acá está. Pensé que se me perdió. Para probar este curso y tener el certificado están 2 herramientas de evaluación. Trabajos a distancia, que significan que representan el 40% de la nota, que son las prácticas, como es esta de aquí, y también el 60% de esta nota, que representa a las evaluaciones, que se va a tomar una evaluación por módulo. Una evaluación con 10 preguntas de opción múltiple. Y que en general solo van a ser a partir de estas presentaciones dentro de las sesiones. El enlace aquí, bueno, les comparto también en el chat. Hay un enlace, un grupo de WhatsApp donde yo voy a estar constantemente enviando el link para tal semana, donde van a estar las evaluaciones, las prácticas y las presentaciones con las que vayamos trabajando. Para esta semana lo que se va a hacer son las 2 cosas. La evaluación de 10 preguntas, que va a estar disponible desde mañana y que yo les envío el enlace por el grupo de WhatsApp hasta el jueves 10, todo el día. Y la segunda actividad asincrónica, que va a ser esta de seguir. Dentro de esta carpeta va a haber un PDF que diga práctica 1. En esa práctica está el paso a paso de la práctica 1. Y la evidencia de esa práctica va a ser un documento de Word con capturas de pantalla de que se fueron haciendo los procesos. Igual, esta actividad se puede subir hasta el jueves 10 por la noche igual. Julia, esta presentación la vas a compartir también por el grupo, ¿no? Sí. Ok, y bueno, la evaluación, no nos asustemos mucho, que no va a ser muy complicada. No es una profesora tan diabólica. Es algo sencillito, sobre todo interesa saber para en la próxima clase conocer en qué se puede reforzar, ¿no? En dónde se ven más vacíos y este tipo de cosas. Es súper importante, sí, que realicen ustedes la práctica, porque es la única forma en realidad en la que se pueden ir empapando de lo que hace el programa y también ir empapando del proceso para generar el modelo de probabilidad de incendios. Quisiera hacer una solicitud también, no sé, bueno, si se pueda ayudar también con este tema, es en el asunto de la grabación.
Para los que, bueno, no manejamos muy bien este programa y sé que vamos a hacer ejercicios también en las siguientes clases, se podría decir, de este curso. Prácticamente no sé si se puede subir a una nube esta grabación para poder ir revisando si tenemos algún atraso, tenemos alguna duda de las explicaciones que nos estás dando para ponernos al tanto mientras estamos en el lapso de una semana a la otra donde tenemos que cumplir con tareas, hacer evaluaciones de esa situación. Yo creo que no va a haber inconveniente en ese sentido, Cari. Creo que tú nos podrías facilitar el enlace porque me parece que tú estás grabando. Entonces, porfa, si nos facilitas el enlace, se lo pasas ya a Julia. Julia lo comparte por el grupo de WhatsApp. Sí, no hay ningún inconveniente. Según lo que me habían informado es que se les va a pasar por WeTransfer a sus correos. Es por ello que les recuerdo nuevamente, es para nosotros súper importante el registro. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta adicional, tal vez. Mañana a la misma hora, 4 de la tarde, ¿no? Ya con un poquito más de práctica. Perfecto. Entonces, si no hay más que decir, damos por culminado, ¿no? La jornada de hoy. Los esperamos el día de mañana, 16 horas. Mi nombre es Ana Karina Castro y voy a estar ayudándoles durante todo este taller hasta su culminación como logística. Estoy para servirle. Un gusto y buenas tardes. Hasta Gracias, mañana. hasta mañana. Muchas gracias.